Buenos días. Yo soy la doctora Prada de aquí del Centro Médico Prada de Sevilla y este es un nuevo vídeo sobre un tema que inicié en el vídeo anterior, que es la cirugía estética de los párpados o también llamada blefaroplastia. ¿De acuerdo? Os hablé de las generalidades, un poco de cómo se desarrolla la intervención, para qué lo que sirve, lo que es. Y ahora voy a entrar un poquito en materia acerca de las indicaciones de esta intervención. Entonces, la cirugía estética de los párpados se puede hacer tanto en los párpados de arriba como en los párpados de abajo. Y en la mayor parte de las ocasiones, en la misma intervención, se puede hacer sobre los párpados de arriba y los párpados de abajo a la vez. En el caso de los párpados de arriba, ¿cuándo está indicada la intervención? Bueno, pues hay muchas personas que tienen el problema de que hay un exceso de piel. Sobre todo, la indicación fundamental en los párpados de arriba es el exceso de piel en esos párpados. ¿Por qué? Porque normalmente con la edad, pues la piel de todo el organismo en general, pues va perdiendo elasticidad, las fibras elásticas van siendo menos abundantes porque se van produciendo menos, el metabolismo de la piel va bajando y entonces la piel lo que hace es que se va estirando. Eso ocurre en muchas zonas, vamos, en la cara y en el cuerpo, y concretamente en los párpados de arriba lleva a que se cree como una especie de pliegue colgante de piel en esta zona que va cayendo sobre el párpado. Entonces hay muchas personas que lo notan sobre todo aquí en la parte externa del párpado, como que le cae como una pequeña cortina de piel que lo que hace es dar una apariencia más triste a la mirada, porque parece que el ángulo del ojo pues va hacia abajo y en realidad no se trata del propio ángulo, sino que lo hace el efecto de la piel que cae sobre él. Hay casos ya más avanzados en que hay mayor sobrante de piel todavía y entonces ya se aprecia como un doble pliegue aquí en el párpado superior. En vez de haber un pliegue único, que es lo anatómicamente normal, pues hay como dos pliegues uno encima de otro, porque es el que forma esa piel que sobra y cae hacia adelante sobre el borde libre del párpado. El borde libre es este que se ve aquí desde el pliegue donde dobla el párpado hasta el borde de las pestañas. Entonces, muchas veces ese borde libre de las pestañas queda realmente tapado por el pliegue que cae por encima de él. Hay muchas personas que, debido a esto, cuando ese pliegue es bastante importante, notan un peso en el párpado superior y quiere decir que tienen que estar constantemente haciendo fuerza para tirar del párpado hacia arriba para poder ver, para poder tener los ojos abiertos. Entonces eso al final, al cabo del día sobre todo, pues va ocasionando pues una fatiga. Aparte, muchas veces esas personas que tienen que estar inconscientemente haciendo fuerza, tirando de las cejas hacia arriba, lo hacen con el músculo frontal, que es un músculo aquí situado en la frente, que es el responsable de cuando lo contraemos, levanta las cejas y forma las arruguitas estas de la frente. Entonces es muy característico ver que las personas que tienen ese problema de exceso de piel en los párpados superiores están constantemente, bueno, pues con estas arrugas marcadas porque están constantemente levantando las cejas y tirando de las cejas hacia arriba para poder a su vez tirar del pliegue del párpado y poder mantener los ojos abiertos. Esto la verdad es que al cabo del día resulta bastante agotador. Entonces muchos pacientes lo cuentan en la consulta diciendo es que al final al cabo del día es que como que me canso y entonces voy viendo cada vez menos porque ese pliegue me cae sobre los párpados y es que me pesa, ¿no? Y acabo con los ojos medio cerrados. Eso es muy típico que lo cuentan muchos pacientes. Y luego, por otro lado, tenemos también la indicación en los párpados de abajo. En los párpados de abajo, fundamentalmente la indicación es cuando hay bolsas. Muchas veces la gente no piensa que las bolsas de los ojos son parte del párpado, pero en realidad sí lo son, es decir, forman parte de los párpados de abajo. El párpado de abajo llega desde, vamos a ver que me quiten las gafas para señalarlo bien, desde justo el borde de las pestañas, que es el borde, hasta este surco de aquí, que bueno, técnicamente se llama surco nasoyugal. Es un surco anatómico que separa el párpado por arriba de la mejilla por abajo. Entonces, párpado es todo lo que hay de este surco hacia arriba. Y ahí es donde están situadas las bolsas debajo de los ojos. ¿Qué son las bolsas? Bueno, pues me parece que ya lo comenté en el vídeo anterior, son unas bolitas de grasa que pertenecen a la grasa orbitaria, es decir, una grasa que rodea todo el globo ocular dentro de la órbita para almohadillarlo y que el ojo pueda girar fácilmente. Lo que pasa es que en la parte de abajo están contenidas por
una telilla, un tabique fibroso que con el tiempo va cediendo y entonces las bolitas que están situadas en esa zona de grasa van empujando hacia adelante porque el tabique ese fibroso ya no las contiene lo suficiente. Entonces, bueno, pues forman unos abultamientos que en el caso de los párpados de abajo suelen ser 3 bolitas. Una en el centro, otra cerca de la nariz y otra cerca de la comisura del ojo. Muchas veces parecen un todo continuo, es decir, se ve un abultamiento único, pero hay personas en que, sobre todo si tienen la piel fina y eso, se pueden distinguir las distintas bolitas, sobre todo la bolita lateral. Muchas veces la que está cerca del rabillo del ojo se ve como un bultito independiente. Muchas personas incluso no piensan que eso forma parte de las bolsas de los ojos, pero sí, es decir, es una de las bolitas que hay ahí, una de las bolitas de grasa que forman parte de las bolsas. Entonces, la indicación de blefaroplastia o cirugía estética de los párpados de abajo, fundamentalmente en la mayor parte de los casos suele ser la eliminación de las bolsas. No solamente se quita la grasa que sobra, sino que también en la mayor parte de los casos hay que quitar un poquito de piel, porque la piel le pasa un poco como en el párpado de arriba, es decir, con el tiempo pues ha dado de sí, ha cedido y tiene holgura. Entonces, si solamente quitamos el abultamiento que suponen las bolsas, es decir, las bolitas de grasa aquí debajo, la piel luego se quedaría arrugada. Entonces, la incisión que se hace aquí, justo por debajo de las pestañas, sirve para llegar a las bolsas, eliminar la grasa sobrante, pero también para luego eliminar una tirita de piel que suele ser más estrechita que en el párpado de arriba, solamente de unos cuantos milímetros de anchura, pero lo suficiente como para que luego la piel se quede lisa y no forme una bolsa vacía, que es lo que no queremos que ocurra después. Entonces, de esa manera, haciéndolo así, el resultado es muy bueno y se queda muy natural y rejuvenece muchísimo la mirada. Esa sería una de las indicaciones de blefaroplastia de los párpados de abajo. Hay veces que bolsas como tal no hay muchas o hay poquito, pero sí hay un sobrante de piel que se aprecia como arrugas, pliegues en el párpado de abajo, entonces eso también sería una indicación de hacer la blefaroplastia inferior, o sea, de los párpados de abajo, en este caso tratando de quitar más piel y si, bueno, si vemos que sobra un poquito de bolsa de todas formas, pues la quitamos también, pero bueno, esa sería otra indicación. En el párpado de arriba también hay bolsitas de grasa, lo que pasa es que no son tan evidentes. De todas formas, cuando se hace una blefaroplastia superior, es decir, una cirugía estética de los párpados de arriba, aunque lo fundamental es quitar la piel sobrante, también solemos quitar ese excedente de bolita de grasa que suele haber. Entonces suele haber una aquí pegada a la nariz, que hay personas a las que se le nota mucho el abultamiento y hay otras en que no tanto. Y hay otras personas, por ejemplo, también que tienen el párpado como gordito. A lo mejor no es tanto el excedente de piel que caiga y que sobre el párpado superior y que sea evidente como piel, sino que se ve un párpado gordito y como pesado de alguna manera. En esos casos lo que suele ocurrir es que hay otra bolsita de grasa que se llama la bolsa longitudinal, que está aquí a lo largo del párpado superior por dentro, que a veces tiene más acúmulo de grasa. Normalmente la mayor parte de las personas puede ser muy pequeña y no merece la pena tocarla, pero hay personas que sí tienen mayor acúmulo de grasa. Entonces, quitando grasa de esa bolsa longitudinal, se ve el párpado después mucho más despejado, aparte de la piel que se quite durante la intervención. Hay casos especiales de indicación de blefaroplastia inferior, por ejemplo, en que lo que hay es un problema de que el párpado inferior es débil, entendiendo como párpado inferior el borde de las pestañas que debe estar pegado al ojo para poder correr bien sobre el ojo y cerrarlo. Entonces, sobre todo se suele dar en personas bastante mayores, en que ya no solamente es la piel la que es frágil, sino el mismo borde del párpado inferior. Y entonces el párpado inferior tiende a despegarse del ojo y a formar como una especie de bolsa hueca ahí. En esos casos ese problema, ese trastorno, se llama ectropio y tiene consecuencias ya no solamente estéticas, sino en cuanto a la función del ojo. Porque para que el párpado funcione recogiendo, por ejemplo, las lágrimas y las lleve a su sitio por donde se elimina, que es aquí en el punto lagrimal, que está aquí pegado, o sea, está en la parte interna, parte pegada a la nariz del ojo, para eso tiene que estar bien en contacto el párpado inferior con la superficie del ojo y correr libremente sobre él. Si hay una separación, lo que ocurre es que las lágrimas no encuentran su camino hasta el punto lagrimal y entonces se derraman por el lateral. Entonces suele haber lagrimeo.
las personas que padecen de este tipo de trastorno de electropio, pues entonces tienen un lagrimeo constante por aquí, por la parte lateral, porque se le derraman las lágrimas por aquí en vez de ir a su sitio. Entonces, en esos casos también hay otro problema, y es que aunque parezca paradójico, tienen lagrimeo, pero por otro lado notan sequedad en el ojo. Porque cuando, por ejemplo, por la noche sobre todo, están durmiendo, los párpados no cierran bien, al ser el párpado inferior más débil de lo habitual, y entonces se puede quedar una rendijita del ojo abierta por la noche y se reseca porque le da el aire. No está protegido. Lo normal cuando estamos durmiendo es que los ojos estén cerrados para mantenerlos protegidos de la sequedad del aire. Pero si ocurre esto, y al quedarse una rendijita abierta durante la noche, pues puede secarse el ojo. Por el día puede que ocurra menos porque, como hacemos fuerza para cerrar los párpados, con un músculo circular que se llama músculo orbicular, puede ocurrir que sí que se consiga cerrar completamente el ojo y entonces bañarlo en lágrimas y protegerlo de la sequedad. Pero por la noche, como normalmente la musculatura se relaja, ahí es cuando se puede quedar abierta esa rendija y dar ese problema. Para esto se hace una técnica que se suele hacer dentro de lo que es una blefaroplastia inferior, o sea, de los párpados inferiores, aunque también se puede hacer desde los párpados superiores. Por ejemplo, si no estamos tocando los párpados inferiores como tal, se puede hacer la técnica desde el extremo del párpado superior también, que se llama cantopexia. La cantopexia lo que consiste es en tensar, es decir, mediante una sutura especial, crear tensión en el párpado, en la parte lateral del párpado inferior para mantenerlo más tirante y más en contacto con el ojo. Entonces, pues se ancla a un tejido que recubre el hueso de aquí, lateral de la órbita, que es un punto de anclaje fuerte e inextensible para darle tensión al párpado, entonces que se vuelva a su sitio y no se quede, digamos, colgando hacia afuera y cause este problema de electropia. Esa es una de las indicaciones también para realizar, pues si se hace blefaroplastia inferior, porque además haya bolsas, además haya exceso de piel sobrante, pero incluso ya digo, se puede hacer en el seno de otra cirugía como si se hace solamente del párpado superior. Otro problema del que voy a hablar, que también se puede corregir mediante una blefaroplastia, es la presencia de festones malares. Hay algunas personas que lo que tienen es como un sobrante de piel, pero no es exactamente bolsa en el párpado, sino ya comentaba que el párpado es todo lo que hay desde este surco, que es el surco nasoyugal, hacia arriba, hacia el borde de las pestañas. Bueno, pues hay personas que tienen piel sobrante, pero aquí, en la parte de arriba de la mejilla, ¿de acuerdo? Entonces, pues a veces forma arruguitas esa piel, a veces se puede retener líquido y a veces verse más abultada, a veces menos. Y muchas veces la persona que le pasa esto también tiene bolsas, entonces tiene el abultamiento en la bolsa y luego otro abultamiento además aquí en la parte superior de la mejilla. Entonces estos se llaman festones malares. Haciendo la eliminación de las bolsas de los ojos, como comentaba antes, desde el borde de las pestañas, no se llega a estirar esta piel, porque aunque en la blefaroplastia inferior normal se quita una tirita de piel, pero no se puede quitar desde aquí arriba tanta como para alisar esta zona de abajo, sobre todo porque pertenece a otra zona de la cara, pertenece más bien a la mejilla, no al párpado. Entonces quiere decirse esto que las zonas distintas de la cara están anatómicamente divididas por una serie de anclajes de la piel a los planos profundos, por mucho que se tire de aquí, aquí no se va a llegar a alisar lo suficiente y al contrario podemos crear una tensión excesiva del párpado abajo si quitamos más piel de la cuenta y eso no va a crear un ectropio, que es lo que yo comentaba antes y eso hay que evitarlo a toda costa. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esto, para corregir los festones malares se hace la blefaroplastia inferior, lo que pasa es que la incisión se hace en un punto distinto, que es en el propio surco nasoyugal. Que mucha gente cuando se le explica que hay que hacer una incisión aquí y luego van a llevar una cicatriz aquí, pues se asusta porque dice, bueno, una cicatriz en mitad de la cara, porque en los párpados es también en la cara la cicatriz, lo que pasa es que como está ahí disimulada en los pliegues de los propios párpados, pues la verdad que luego no se nota y eso. Bueno, pues esta tampoco se nota en general. Quiero decir que hay variaciones individuales según la calidad de la cicatrización de la persona, pero si se realiza la incisión aquí siguiendo el propio surco nasoyugal y aquí se quita este pellizco y luego se sutura con una sutura por dentro de la piel para que no se vean marcas de puntos por fuera y eso, la verdad que aunque al principio se pueda ver una línea roja en esa zona,
Luego, cuando la cicatriz madura, normalmente madura muy bien, dependiendo también de la calidad de cicatrización de la persona. Pero normalmente si la cicatrización es normal, luego queda una línea que queda en el propio, le pasa como a las otras incisiones que se practican en los párpados, que es que se queda justo en el pliegue natural del cuerpo y no se nota prácticamente nada. Entonces, en la mayor parte de los casos, desde luego en mi experiencia, a largo plazo la cicatriz prácticamente no se aprecia como tal cicatriz, sino parece que es el pliegue normal del párpado y se corrige muy bien este problema de los festones malares. Una indicación más que puede tener la blefaroplastia superior es para la elevación de la cola de las cejas. Es decir, las personas que tienen las cejas así caídas en su parte lateral, se puede realizar una cierta elevación de la cola de la ceja llegando desde la incisión de la blefaroplastia. Esta técnica de elevación de cola de las cejas no es una técnica única, es decir, que para elevar las cejas hay varias técnicas distintas. Hay otras que son intervenciones independientes en que, por ejemplo, se hace una incisión aquí dentro del pelo y desde aquí pues se pasa un hilo para tensar la cola de la ceja. Esa es una técnica muy habitual para la elevación de las cejas. Pero si la elevación es moderada, no precisa una gran elevación, pues igual no hay que hacer eso. Y si hay que hacer una blefaroplastia superior, se puede aprovechar para aquí pues mover un poquito la cola de la ceja y darle una posición un poquito más elevada. Tengo que comentar que muchas personas buscan la blefaroplastia porque quieren eliminarse también lo que son las arruguitas estas que salen de las comisuras de los ojos, de lo que vulgarmente se conocen como patas de gallo. Entonces, para eso, en realidad, más que estar indicada la blefaroplastia, la intervención, lo que está indicada es el tratamiento con neuromoduladores, del que hablo en otro vídeo que hay en el canal. Los neuromoduladores, que bueno, son un producto muy conocido, lo que pasa es que ahora, digamos que Sanidad no nos permite mencionarlo con el nombre con el que se mencionaba tradicionalmente, entonces se conoce como neuromoduladores, pero si visitáis el vídeo vais a saber rápidamente de qué producto se trata. Bueno, son un tratamiento de medicina estética, no de cirugía, que lo que hace es eliminar, o sea, impedir que los músculos faciales en determinados puntos se contraigan y formen lo que se llaman las arrugas de expresión. Entonces, las patitas de gallo en realidad entra dentro del grupo de arrugas de expresión, es decir, son arrugas que se forman o se acentúan cuando se contraen músculos de la cara. En este caso, el músculo orbicular, al hacer este movimiento como de guiñar los ojos, pues es el que contrae aquí y forma esos pliegues radiales que salen de la comisura del ojo. Entonces, a ver, no se elimina con blefaroplastia porque para poder eliminarlos así tendríamos que prolongar la incisión mucho. Entonces, de la misma manera que la incisión hecha aquí en la zona del párpado, que solamente llega un poquito, medio centímetro por fuera de lo que es el rabillo del ojo, la comisura del párpado, si lo prolongamos más ya sería más visible. Entonces, y tampoco consigue eliminar del todo bien esas arrugas, porque ya digo, son arrugas de expresión. Entonces, lo indicado que puede ser un tratamiento complementario, por ejemplo, después de ya haberse hecho la blefaroplastia, si se quiere corregir esto, o las arrugas de la frente, o las arrugas del entrecejo, pues lo suyo es utilizar neuromoduladores. Voy a comentar un poquito también ahora sobre los requisitos que se precisan, digamos, para que poderse hacer la cirugía de la blefaroplastia y que vaya todo bien. Es una cirugía que se hace en edades generalmente más avanzadas de la vida, aunque hay casos de personas jóvenes que ya presentan bolsas o esto y entonces ahí también se está indicado realizarla, pero la mayor parte de personas que se hacen esta intervención ya son a partir de una determinada edad y en realidad no hay límite de edad para hacerlo siempre que el estado de salud sea bueno, es decir, que se trata de una intervención que hay que hacerla con anestesia, es decir, con una sedación profunda o con una anestesia general ligera, que es con una mascarilla laríngea, que esto lo comentaré en vídeos sucesivos, cómo se hace la intervención. Entonces, claro, ya por el tema anestésico sí que hay que estar con un mínimo buen estado de salud para poder realizarse la intervención con seguridad, tanto esta como de cualquier otro tipo, que al fin y al cabo, bueno, pues es una anestesia. ¿De acuerdo? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que muchas personas de esta edad en que
está indicada la blefaroplastia suelen tener problemas a lo mejor de circulación o problemas de corazón y suelen estar tomando tratamientos que afectan a la coagulación de la sangre. Estoy hablando, por ejemplo, de la antiagregación, que sería pues, bueno, la aspirina, las personas que se toman una aspirina de 100 todos los días o un Adiro o esto para como antiagregantes, es decir, que afectan ese tratamiento afecta a las plaquetas, entonces impide la excesiva coagulación de la sangre cuando hay riesgo de que pueda haber una trombosis, o etcétera. Entonces, pues muchas personas de esa edad que de forma preventiva la toman, bueno, pues ahí tendríamos, no es que no se puedan operar, pero hay que hacer una serie de cosas para poderse operar. ¿Por qué? Porque los párpados tienen muchísimos capilares pequeñitos, muchísimo riego sanguíneo, entonces para poder trabajar con precisión y ver bien las estructuras y hacer la operación de forma adecuada, se necesita que la coagulación de los vasos sanguíneos sea adecuada. Es decir, que si por ejemplo se está tomando Adiro, se está tomando aspirina de 100, se está antiagregado, para poder hacer la intervención habría que dejar de tomar ese tratamiento durante al menos 10 días antes de la intervención. Porque cuando se toma este tratamiento, las plaquetas se inactivan en su función de forma permanente, de alguna manera, por explicarlo de forma clara, y entonces tardan en renovarse, es decir, que hasta que no se producen plaquetas nuevas no vuelve a funcionar la coagulación correctamente. Entonces se estima que es un plazo de 10 días lo que tarda el organismo en reponer las plaquetas que han sido inactivadas por el fármaco. Por eso normalmente el plazo de evitar tomar aspirina o un medicamento similar antiagregante es de 10 días antes de la intervención. ¿Qué se hace en los casos en que hay que tomarla porque el riesgo de trombosis es grande o esto? Lo que se hace es sustituirlo por otra medicación que es la heparina de bajo peso molecular, que es un anticoagulante esta vez, es decir, no actúa sobre las plaquetas sino sobre otros elementos de la sangre que intervienen en la coagulación, pero su acción es mucho más corta en el tiempo, de manera que si hay un problema de sangrado o de cualquier otra cosa se puede dejar de poner y entonces bueno, pues se recupera el cuerpo mucho más rápido que con la aspirina. Por eso se mantiene ese cambio de tratamiento durante el tiempo de preoperatorio inmediato y posoperatorio tras la cirugía y luego ya el tiempo se vuelve a la aspirina otra vez o al Adiro o al antiagregante que se esté tomando. En el caso, hay otras personas, por ejemplo, que están no ya antiagregadas, sino anticoaguladas, es decir, que no son las plaquetas de la sangre lo que está inactivado con el tratamiento, sino los otros elementos de la sangre que intervienen en la coagulación y son personas que tienen un riesgo aún mayor de trombosis y entonces de forma preventiva están tomando normalmente pues el tratamiento con Sintrom, lo conoceréis, hay personas que están anticoaguladas con Sintrom. El Sintrom es un anticoagulante en pastillas que debe ser controlado muy estrechamente. Entonces, todas las personas que toman Sintrom periódicamente van a su hematólogo a hacerse unos controles para ver que la dosis sea la justa y entonces, pues a veces hay que ajustarlo de un momento a otro, de arriba abajo. En el caso de que se esté anticoagulado con Sintrom o con un medicamento similar, igualmente hay que pasar a heparina de bajo peso molecular. Es decir, dejar el Sintrom unos días antes y pasar a heparina, que ya digo, tiene la ventaja de que tiene una actuación mucho más corta, con lo cual si hay un problema por exceso se puede cortar su administración y rápidamente se recupera y luego ya al tiempo volver otra vez al Sintrom. Normalmente como las personas que toman Sintrom suelen estar controladas por su hematólogo, lo ideal en estos casos es que, pues bueno, si se está planeando la cirugía de blefaroplastia, consultar con el hematólogo y el hematólogo va a dar la pauta correcta sobre cómo hay que dejar el Sintrom, pasar a heparina y después volver al Sintrom. Bueno, yo creo que ya por hoy os he dado una pincelada sobre cuáles son las indicaciones y las condiciones en general para realizarse la operación de cirugía estética de los párpados, tanto superiores como inferiores, o blefaroplastia, que es como la conocemos técnicamente. Si queréis más información o queréis que yo evalúe vuestro caso de forma personalizada aquí en consulta, nada, es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es llamar a nuestro teléfono que es el 954 53 37 53 o bien al teléfono móvil de mi secretaria Gema que es el 608 008 529 y ella en cualquier caso, en cualquiera de los dos teléfonos os cogerá la llamada y si os puede dar información así en general ella también de lo que necesitéis saber
y os puede dar una cita aquí en la consulta conmigo para que yo pueda evaluar vuestro caso y os pueda indicar lo que habría que hacer y daros un presupuesto naturalmente y todo eso. Y sin más, pues ya nos veremos en el próximo vídeo. Hasta pronto.